Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. El descubrimiento de Pitágoras respecto a las notas musicales y sus frecuencias sonoras, explicado en videos anteriores, solo significó el comienzo de un proceso. El filósofo y matemático siguió estudiando e investigando acerca de las disonancias, encontrando respuestas y cálculos que lo acercaban cada vez más a la exactitud. A medida que avancemos en nuestros videos, iremos develando qué problemas tuvo Pitágoras con su escala y su afinación. Pero a pesar de todo, este concepto perduró casi 2000 años, los 500 a.C. y los 1500 después de Cristo, que nos sitúa en el Renacimiento, cuando la música se volvió polifónica. La polifonía es un método musical a base de texturas melódicas y ritmos que se ponen en juego para crear una canción. Una composición polifónica consta de distintas melodías básicas y habría que encontrar una respuesta definitiva para que las distintas melodías que sonaban a la vez estén perfectamente afinadas. Todo esto quedó solucionado con el llamado sistema temperado, que dividió los semitonos de un instrumento mediante 12 partes iguales, creando una proporción de frecuencias iguales en su distancia, pero vale decir, cambiando la afinación de cada nota. Por supuesto, esto significaba un costo. Las notas naturales de Pitágoras ya no eran exactas, ni tampoco vibraban sus armónicos en el nuevo sistema. Muchos músicos no estaban de acuerdo con este sistema por considerarlo antinatural o destruir la esencia de la música. Sin embargo, un músico alemán llamado Johann Sebastian Bach, que vivió entre 1685 y 1750, presentó un trabajo en 1722 donde recorre todas las notas de la escala con un solo instrumento llamado el clave bien temperado, significa bien afinado. Así demostró con esta maravillosa obra las ventajas del sistema y el debate prácticamente quedó cerrado con su difusión masiva en 1801 cuando se terminó de imprimir. De esta manera los intervalos se dividen en armónicos, cuando sus sonidos suenan simultáneamente, o melódicos, cuando suenan sucesivamente. Son 5 las especies de intervalo: los tonales y los modales. Los tonales solo tienen un valor justo, que son los de cuarta, los de quinta, unísono y octava. Los modales tienen un valor mayor y otro menor, propios de la modalidad en la que se encuentran. Son los intervalos de segunda, tercera, sexta y séptima. Además pueden ser aumentados o disminuidos. Y se consideran simples los intervalos que no superan la octava y compuestos a aquellos que la exceden. En el próximo video armamos nuestra primera escala. Muchas gracias.